Pillé a la sobrina malcriada de mi marido poniendo santre del periodo en nuestros espaguetis como rechazo. Mi marido se puso furioso y la echó de la peor manera inmediatamente. Había acogido a mi cuñada, Michelle, después de que su marido la echara de casa porque le había entregado los papeles del divorcio. Y mi sobrina, Annie, se fue con su madre. Michelle había llamado a mi marido, Joss, poco después de que ocurriera y ambos acordamos que Michelle y Annie se quedaran en nuestra casa hasta que Michelle consiguiera un apartamento. Eso fue hace 2 meses y todo parecía ir bien. Tanto Michelle como Annie ayudaban en casa a pesar de que yo les decía que no tenían por qué hacerlo y no creía que hubiera ningún problema con que vivieran con nosotros. Hasta que ayer decidimos recompensar a mi hija, Claire, por haber hecho un buen examen de mitad de unidad con pizza y su helado favorito. Cuando Claire fue a sacar su helado del congelador después de comerse su pizza, Annie lo vio, ya que estaba en el salón, y le preguntó a Claire si podía comerse la mitad ya que quería algo dulce. Claire se negó porque era su dulce y Annie se enfadó y empezó a discutir con mi hija. Las oí discutir desde el dormitorio y bajé a ver qué pasaba. Claire me explicó lo sucedido y le pregunté a Annie si era cierto, a lo que ella me confirmó que sí. Así que le expliqué a Annie que el helado era la recompensa de Claire por hacerlo bien y que no era justo que le hiciera renunciar a la mitad. Annie se limitó a decir, vale, y pensé que eso era todo. Decidí hacer espaguetis para cenar esa noche ya que teníamos todos los ingredientes y una vez hechos. Subí a preguntarle a mi marido si quería comer ahora o más tarde. Cuando volví a la cocina, vi a Annie removiendo la olla con un tubo de pintalabios transparente al lado que estaba manchado de algo rojo oscuro. Le pregunté qué estaba haciendo y me contestó que me estaba ayudando a remover los espaguetis. No me lo creí ni por un segundo, así que cogí el tubo de pintalabios de la encimera, lo olí y sentí arcadas por el olor. ¿Era sangre de la regla? ¿Olía absolutamente feo? Pensé que iba a vomitar. Le pregunté a Annie lo más tranquilamente que pude si había puesto eso dentro de los espaguetis, pero se negó a hablar hasta que llamé a Joss y a Michelle a la cocina. Annie se quebró y admitió que estaba enfadada porque no hice que Claire renunciara a la ventisca, así que decidió hacer eso. Una vez que mi sobrina lo confesó, le grité diciendo que podría habernos puesto enfermas a todas y que era una reacción exagerada, ridícula y fuerte por algo tan insignificante. Michelle me interrumpió, diciéndome que no le gritará a su hija y que Annie había cometido un error debido al estrés de su situación actual y a que las hormonas del periodo le estaban afectando. Le dije que no me importaba la causa de lo que había hecho y que nunca se me ocurriría manipular la comida de alguien de esa manera si me dijeran que no podía comer algo suyo, aunque estuviera pasando por lo mismo que Annie. En ese momento, mi marido intervino y dijo que, si Michelle se limitaba a disculpar el comportamiento de Annie y no la castigaba de ninguna manera, entonces las dos habrían estado en casa de mi madre y mi padre. Michelle trató de protestar, pero mi marido se lo impidió preguntándole si iba a castigar a mi sobrina por lo que había hecho. Michelle dijo que no, así que mi marido les dijo que recogieran sus cosas. No dije nada porque, francamente, después de lo que había pasado, yo también quería que se fueran. Michelle y Annie recogieron todas sus cosas y se fueron con un Uber que las recogió en casa. Tiré los espaguetis y acabé pidiendo comida para llevar. Unas horas más tarde, mi suegra me llamó para regañarme por dejar que mi marido sacara así de casa a Michelle y Annie, echándolas encima de ella y de mi suegro. Al parecer, no estaban preparados para recibir invitados y tuvieron que llamar a una vecina suya más joven para que les ayudara a vaciar los dormitorios de invitados que se habían utilizado como pseudo almacén. Mi madre me dijo que debería haberle dicho a mi marido que dejara pasar la noche a Michelle y Annie, haberlas llamado para avisar a mi madre y a mi padre de que tenían que acoger a Michelle y Annie. Y después haberlas echado a las dos. Mi esposo escuchó lo que decía su madre y me cogió el teléfono. Le dijo su madre que le habría hecho exactamente lo mismo a él y a sus abuelos si hubiera intentado hacer eso mientras vivía con ellos. Mi marido le colgó el teléfono a su madre y me dijo que no me preocupara. Me alivia que Michelle y Annie estén fuera de casa, pero me siento culpable por haber dejado que mi marido las empujara hacia mis suegros en lugar de hacer lo que mi madre sugirió.